Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas a todos ustedes. Aquí estamos de nuevo en La Ventana Indiscreta y hoy realmente sí, quizás es más indiscreta que las veces anteriores, que hablábamos del FIC, que es medio oficial. Hoy hablamos de cine independiente, así que vamos a ser muy indiscretos, espero, para que se diviertan con nosotros y sobre todo también que se acerquen a ustedes a Raúl Ramón, que es nuestro invitado de amor, de honor y de amor al tren y a las locomotoras hoy en día. Hammurabi y yo les damos la bienvenida y aquí estamos con ustedes empezando con el tema de hoy. Queremos también empezar a hablar de lo que llaman, que es un poco irónico o un mucho irónico, la gran fiesta del cine mexicano, que es un evento de cine que en Guadalajara se hace a nivel independiente desde hace varios años. Yo creo que Raúl luego nos platicará de sus inicios. Y primero saludamos a Hammurabi, que nos está grabando y que como siempre también es el editor de nuestro programa. Si algo ahí de la edición tienen que comentarle, por favor, a él. Hammurabi, ¿cómo estás tú hoy? ¿Todo bien? Yo creo que tienen mucho que comentarnos con cada programa, solamente no nos lo dicen porque no estamos en vivo, pero estamos muy presentes en Jalisco Radio. Y como decían Mari, pues yo creo que el Festival de Cine nos da para muchos programas y podemos seguir hablando de las películas pues, que se estuvieron presentando en el festival. Y ahora con lo de esta gran fiesta cine mexicano, que entiendo que el año pasado no se hizo por la cuestión de la pandemia, entonces pues sí es digamos, hay que rescatar mucho que a pesar de la pandemia o post pandemia todavía puede haber este tipo de iniciativas de distribución y exhibición del cine en Jalisco. Y con nosotros está como invitado especial hoy Raúl Ramón, que es el director de Poderoso Victoria, la película que se llevó el premio del público en el pasado FIC y que en ese momento, en esos días, forma parte del programa de la Gran Fiesta Mexicana de Cine Independiente, sobre todo jalisciense, pero también mexicano en general aquí en nuestra ciudad. Bienvenido, Raúl, a esta Ventana Indiscreta. Hola, Anne-Marie. Qué placer saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Yo me siento muy halagado tanto por el premio del público como por la invitación a esta selección de cine independiente que hacen nuestros amigos desde hace algunos años. Y bueno, pues la mera verdad es que tengo algunas restricciones por parte de los distribuidores con los que estamos encontrando casa para el Poderoso Victoria, pero la verdad es que sí siento como mucho compromiso con la gente que no pudo entrar a las salas porque por alguna cuestión mágica los boletos volaron, se llenaron 6 salas del Poderoso Victoria durante el festival y la mera verdad es que no nos queda más que estar pues muy, muy, muy orgullosos por la reacción y la respuesta del público. Entonces fue por eso que sí, no dudé en decirle que sí a esta función extra que vamos a tener en estos días ahí con nuestros amigos de la Gran Fiesta. Sí, también me di cuenta de que Poderoso Victoria causó frustración por no poder verla, porque pues un estreno de una película que tenía tantos años cociéndose, ya platicaremos en el segundo bloque más profundamente de ella, pues como que venías calentando y en el momento que se estrena, pues llegó y no hay boletos, entonces así está la cosa. Pero bueno, también es bueno, es como prometer un buffet y entonces no puedes acercarte a los
los platillos, pero finalmente cuando puedes sí es importante, ¿no? Poder hacerlo. Claro. Hablemos un poco de la gran fiesta de cine mexicano. Nació un poco también, creo yo, de la frustración de que en el festival había mucho cine local que no cabía. Mira, la muestra de cine mexicano hace, que en 86, hace más de 36 años, sí se pensó para cine local y mexicano, porque en aquel entonces, primero, había poco o casi. Exacto. Segundo, el cine mexicano que se hacía en la época en 35 milímetros y por el Estado nadie lo quería ver. Tercero, el cine independiente que se hacía en 16 milímetros, pues no nos llegaba y no llegaba nunca a las salas. Lo podíamos ver en un aparato feo, con sillas horribles, en CEDART y en colegios o universidades, pero que nunca llegaba a la sala. Entonces, de repente empezó a haber más producción en Guadalajara y no toda esa producción cabía en un FIC que ya es más internacional o iberoamericano que mexicano. Sí tiene su premio que conserva, que yo les agradezco mucho eso, pero no hay cabida para todo lo que se está haciendo en ese momento. ¿Tú cómo ves ese panorama? Y sobre todo también que ya ese cine independiente en Guadalajara haya crecido mucho, ¿no? Y que tenga su festival, incluso le ponen gran festival. Híjole, es una pregunta con un montón de respuestas. En primer lugar, el hecho de tener mayor producción de la calidad que sea, porque sigue Jalisco siendo campeón en la producción de video home. Es decir, hay mucha producción de bajo presupuesto, pero que nunca se detuvo a pesar de que nosotros nos manifestáramos a favor del cine mexicano de calidad, a pesar de que consiguiéramos más presupuestos o menos presupuestos, que nos bronqueáramos con nuestros gobernantes. Los productores de ese nicho nunca se detuvieron, al contrario, muchos de ellos incluso encontraron la manera de ajustarse a las normas de algunas televisoras, y si bien hay ya incluso algunos canales especializados en Estados Unidos, y es una industria que nos guste o no, existe y está creciendo. Eso por una parte. Por la otra parte, siempre es una señal de que es una industria sana el hecho de que esté en movimiento y que exista cada vez más amigos míos, que actores o fotógrafos o guionistas. Antes de decir algo así, era una cosa rarísima, ¿no? Pero pues el único director que hay en Guadalajara es Guillermo del Toro. No, pero ¿cómo? Si el único fotógrafo que hay en Guadalajara es de la Ciudad de México y se llama Juan Castilleros. No, pero ¿cómo? Si el único que hace escenografías es el papá de Diego Luna. No sé, era una industria tan pequeñita que se podía contar con los dedos a los miembros de eso, ¿no? Incluso es parte de esta juventud como rebelde, el plantarse frente a las autoridades como el Festival de Cine de Guadalajara, y decir, oigan, aquí estamos, voltéenos a ver, no queremos que nos den premios, pero queremos que nos den las salas. Tenemos a las audiencias que quieren ver nuestros contenidos, por favor, ábranos la puerta, ¿no? Hasta que de este fenómeno, estoy hablando hace 20 años, de este fenómeno surgió una serie de asociaciones, entre ellas la Academia Jalisciense de Cinematografía, otro festival pequeñito que se llamó Cine de Muestra, y otras manifestaciones más pequeñas que tomaban la forma como de, no sé si es correcto decir como cooperativas o como clubes, digamos, pero a partir de ahí, por ejemplo, se organizaron muchos de los animadores en bloques, otro segmento, y eso es normal, es lo que en otros países más avanzados y con un mejor mercado termina tomando forma de sindicatos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces,
Y el día de hoy, y eso lo dije alguna vez en alguna de las presentaciones, ahora durante el festival, nosotros no tenemos en nuestros créditos al IMCINE, pero sí tenemos en nuestros créditos Jalisco. Y la verdad es que Jalisco hoy en día es sinónimo de calidad en el cine mexicano. Sí, sí, sí. Sí, claro. Incluso vienen de fuera a hacer películas aquí, porque como vemos con La Brújula, que es esa guía, hay muchas casas productoras, hay todo tipo de gente también ya con sus grúas, con todo lo que se necesita para filmar, y también hay mucho, como le llaman hoy, talento, que diría yo que son cineastas en general, porque entran de repente de actores o también de codirectores o de staff o de lo que se necesite. Sí ha crecido mucho y es muy bueno que tenga esa fiesta al cine, incluso pues casi podríamos pensar que festivales como Tequila ya toman también una parte más importante en toda esa creación independiente que hay en Jalisco, ¿no? También. Le agradecemos mucho a Raúl que nos haya dado esa gran introducción a todo lo que ha pasado y sobre todo que nos hayas abierto también a la ventana algo que pueda pasar en el futuro próximo, ¿no? Con el cine jalisciense. Muchas gracias y vamos a escuchar algo que tiene también que ver con trenes y es The Kings, The Time Tomorrow, la película de Darjeeling Limited, una película que también tiene que ver con trenes, con hermanos que buscan a su madre y con el cine mismo. This time tomorrow, where will we be? On a spaceship somewhere, sailing across an empty sea. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Estamos de vuelta en La Ventana Indiscreta, aquí Hammurabi Hernández, Ana María Mayer y con el invitado especial hoy, el director, guionista, productor, no sé qué tanto más, Raúl Ramón, de la película Poderoso Victoria, que ganó el premio del público en el pasado FIC. Y por ahí se va a estar paseando porque tiene mucho motor el resto del año y el año que entra seguramente. Raúl, viendo tú, te conozco, bueno, a ti personalmente no, pero desde tu primer película, La Vacabólica,
Después, obviamente, el documental El Duque, que hiciste con Rodolfo Guzmán, con Guillermo del Toro. Y luego uno que me conflictuó, La llama doble, una película de 2010, y ahora tu ópera prima de Poderoso Victoria. Viendo el paquete ese, nada más de lo que tú dirigiste, porque fuiste cinefotógrafo, por ejemplo, de Seda, ¿no? De Bárbara Balzatti, una película bellamente, no, estética, como más no se puede, feminista y femenina, más no se puede. También de Llamando a un ángel, y ya nos dirás de otra más que hiciste, también, bueno, hiciste muchas cinefotografías, pero de tus 3 cortos y el largo, a ver, La vaca bólica es mucha crítica social y sobre todo un dilema de un científico por el clenbuterol en el hígado. Entonces, esa que utilicé mucho en mis clases, en el ITESO, tú eres itesiano, tiene mucho de, yo diría que denuncia, pero denuncia como desde adentro, es decir, cómo asumo yo un problema social de salud, etcétera, que lo podemos muy fácilmente transportar ahora a la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Claro. El Duque de ustedes dos muestra primero también una admiración para el cine de Guillermo del Toro y él mismo como gente de y para y dentro del cine. Y luego con La llama doble te vas a Argentina y haces un tema extraño entre un soldado alemán y un ciudadano polaco en la nieve. Y entonces dije, no, pero ese no es el mismo director de La vaca bólica, no es el mismo director del Duque. Y ya hablaremos de La poderosa Victoria, pero sí en La llama doble que me gustó, pero sí dije, ¿cómo un mexicano y alguien identificado aquí en Jalisco se va a la nieve y le interesa un tema entre un alemán y un polaco? Híjole, ¿por dónde empiezo? Pues por el principio. La vaca bólica fue mi primer corto, mi primer cortometraje, y sí, en esos años, que no porque haya bajado lo único que bajaron fueron las notas periodísticas respecto al tema, pero el consumo de ganado contaminado con clenbuterol, pues está tan vigente como siempre. La trama habla un poquito de cuando te das cuenta que el problema, que tú eres parte del problema, sí, ¿no? Que si tú no denuncias, que si tú consumes, que si tú te haces de la vista gorda, la corrupción y los problemas que tiene nuestra ciudad, porque se desarrolla todo aquí en Guadalajara, siguen como están, ¿no? Sí, y esa es una faceta también de la mexicanidad, no nada más del hecho de ser jalisciense o ser tapatío, sino en lo general los mexicanos tenemos esta herencia, yo creo que indígena, de ser muy dóciles, ¿no? De no ser vociferantes, de no ser bravos como lo son en la capital. Y a veces hasta tenemos como que orgullo de separarnos de los modos que tienen los capitalinos versus los que estamos en provincia, como despóticamente nos llaman. Y un poco de lo que trata este cortito, que es sumamente experimental. Yo me dediqué a divertirme, conseguimos unas latas, conseguí un amigo que era productor que me ayudó y metí a todos mis cuates a actuar, a todos mis amigos a hacer cosas absurdas. Es una comedia muy, muy, muy jalisciense, pero también que coquetea mucho con el cine B, sí, en donde pues, tengo muchos actores que eran actores de videohomes, ¿no? Sí. Y bueno, y pues los primeros cortometrajes son casi de cachondeo, ¿no?
son de que te vas, te diviertes y a ver qué te salió con la lana que metiste, pero también tiene una parte, todos mis proyectos tienen una parte lúdica, es decir, en cada cosa que hice aprendí algo nuevo y ese era el juego. Era Sí. aprender cómo se hace esto, ¿no? Sí, Y obviamente los primeros cortometrajes siempre son para encontrar de alguna forma un lenguaje, tu propia identidad a través de la construcción de este lenguaje. El siguiente cortito que hicimos, bueno, no, sí, es un mediometraje, digamos, el del Duque, pues viene a partir de la trágica y muy repentina muerte de Rigo Mora, que como tú sabes era socio de Guillermo del Toro en su empresa Necropia, y él era fue por mucho el primer animador de stop motion de Guadalajara, por lo menos con ese nivel de reconocimiento. Y era tan apasionado, era tan, pero tan energético, era tan brillante, que se puede decir que es el padre del gran movimiento de animación que hay aquí en Jalisco, y que muchos de los animadores que le rinden homenaje en el video, en esa película, en esa pieza, incluyendo al mismo Guillermo del Toro, pues reconocen la admiración y lo fundamental que fue su papel. En ese tiempo, Rodolfo y yo, que estábamos en la Academia de Cine, pues dijimos, vamos haciéndolo así como en caliente para rendirle un homenaje durante el festival, y fue cuando Guillermo tomó la decisión de crear el premio Rigo Mora, ¿no? sí. Hay que decir, incluso yo diría de Rigo, que Rigo, hay que reconocer lo que fue casi el impulsor de la carrera de Guillermo, porque si Guillermo solo hace sus guioncitos, estaba con nosotros ahí Hermosillo aprendiendo guionismo, pero si no tiene a su lado alguien que le hace las cosas prácticas y hace los efectos especiales, etcétera, etcétera. Yo creo que su carrera hubiera sido otra, más individualista, más solitaria, y así yo creo que incluso él y Rigo como pues una pareja fuerte de creadores hicieron finalmente posible también la carrera de Guillermo del Toro. Bueno, es mi teoría, pero casi estoy segura que estás de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, desde luego. O sea, la carrera de un cineasta nunca se hace solo. O sea, No. es mentira, incluso conozco amigos directores que y me llama mucho la atención que pareciera que hicieron solos las películas, ¿no? Sí, sí. Incluso yo, que en mi película hice un montón de papeles, Pues sí. a partir de la necesidad, pero te das Sí. cuenta que son cientos y cientos de personas, pero lo más importante, siempre necesitas que alguien crea en ti. Sí. Y yo creo que si hay algo que Guillermo le tiene que agradecer a Rigo, es que él fue el primero que creyó en Guillermo. Sí. Raúl, ya hablando un poco, vamos a entrar un poco a Poderoso Victoria. Yo te escucho y siento que le das mucha importancia como a tus colaboradores, a tus actores, y no dejo de pensar que Poderoso Victoria es una película de actores, o sea, es una película como de grupo, pues, ¿no? Como de manada, todos embarcados en un mismo proyecto, ¿no? O sea, en este caso, esta historia de toda una comunidad, de todo un pueblo que a pesar de las circunstancias y la dificultad, pues dicen, hay que armar un tren y una vía ferroviaria para poder sobrevivir y poder salir adelante, ¿no? Entonces, ahora que te escucho, digo, pues claro, o sea, creo que esa película, la idea de la solidaridad y la comunidad es muy importante para ti. Sí, es muy difícil siempre hablar de nuestras películas, porque a diferencia de ustedes que como audiencia pueden analizar de una forma un poquito más objetiva nuestro trabajo, para uno siempre es personal, siempre es muy autobiográfico todo esto, entonces te bloquea para verlo con distancia, ¿no? Sí, yo considero que estamos jodidos en México porque no somos solidarios y no sabemos ser solidarios. Y ser solidario quiere decir entender que
nadie llega a la meta si no llegamos todos. Y mucho del mensaje de esta película, que no tiene ninguna intención de ser moralista ni de dejar mensajes y ese tipo de cosas, sino el hecho de retratar la pluralidad, y a partir de la pluralidad, con un poquito de distancia, darnos cuenta que gracias a esa misma pluralidad es que se resuelven las cosas. Y la armonía también no parte de la homogeneidad, sino de la pluralidad, con esa oportunidad de que cada individuo brille en su momento, ¿no? Es como el momento de brillar de cada persona llega. Hay que esperar a que llegue tu momento, ¿no? Y también hay que cederle ese espacio y esos momentos a los demás. Tanto ocurre eso en la historia de la película como en la película misma, ¿no? En donde de repente tenemos no sé, a un tenor cantando Nessun Dorma en la película, y la siguiente vez que escuchas una voz es la voz de Belén Rodríguez de aquí de Guadalajara cantando a capela, ¿no? La verdad es que, híjole, para mí es muy disfrutable el cederle el espacio a la gente para que brille. Sí, y creo que así armaste tu guión, ¿no? Tu guión que, según leí por ahí, sí fue ganador de apoyo por parte de INCINE, pero que hiciste, bueno, duraste 10 años en hacer esa película. El guión entonces tiene, no sé, 12 años, 15 años, y es un guión que no pensaste a tan largo plazo, pero la producción, la producción, eso te tomó como tiempo, ¿no? También. Y yo también en la película vi lo que notó Hammurabi, que es de veras una película como de conjunto. ¿Quién es el protagonista? Bueno, es como una pieza de jazz donde armas algo y un objetivo y van hacia ese objetivo y hay obstáculos, pero finalmente cada uno tiene su momento de brillo o de protagonismo, como en un solo, en una pieza de jazz un poco, así lo armaste. Y pienso que también eso, una producción que está vigente 10 años, fue muy difícil reunir a la gente, no los podías tener ahí esperando 10 años a que terminaras tu película. ¿Cómo fue ese proceso tan difícil de que no se te bajaran del tren? Bueno, para empezar, sí, escribí el guión hace 10 años y lo mandé a una convocatoria de INCINE, que es el taller Alejandro Galindo. Sí. El taller Alejandro Galindo, que consta de que un grupo pequeño de 3 personas, 4 personas, se juntan con un gran guionista a trabajar los guiones durante 10 semanas, ¿no? Y yo tuve la enorme fortuna de que fue Vicente Leñero quien nos dio ese taller. Y ese taller, pues para mí me cambió la vida, ¿no? Para mí fue muy transformador. Si bien la historia, y eso es algo que le agradezco enormemente a don Vicente, es que no se trataba de cuestionar tu historia, ni de cuestionar tus decisiones como guionista, ni siquiera de hacer como un panel, sino más bien se trataba como de establecer reglas claras, ¿no? Y la primera y la más importante fue la del respeto a tus compañeros, ¿no? El respeto a el trabajo del otro. Eso para mí me marcó mucho, porque en este medio estamos acostumbrados a esta pasarela de egos, a esta galería de espejos en donde todo mundo tienen, no sé, estas oportunidades de trabajar, de filmar, de acceso a recursos, de trabajar con actores muy conocidos. De veras, hay veces en que te quieres hasta pellizcar para ver si estás despierto, ¿no? Pero la mera verdad es que de nada te sirve todo eso si no tienes la capacidad de reconocer el talento del de enfrente, de la persona que está enfrente de ti. Entonces, para mí eso fue como muy, muy importante. Una vez que tuvimos ya ese taller con Vicente,
pasaron 2 años para que yo empezara realmente a buscar el fondeo. 2 veces nos dijo el IMCINE que no nos apoyaba porque no podíamos con esa película. Era una película muy grande para un director Nobel, era una producción muy complicada para gente de provincia, y la verdad fue cuando dije, bueno, lo que pasa es que yo soy el que está equivocado, yo soy el que está en un error, porque estoy esperando que venga una empresa productora de fuera y me diga qué hacer, y me dé el dinero, y se ponga como maestro atrás de mí a decirme, tienes que hacer estos deberes. Entonces lo que hice fue lo más atrevido que me pude imaginar, que fue crear una empresa que produjera películas. Entonces mi casa productora, que era un estudio pequeño, empecé a capacitar gente, comprar equipos, comprar licencias, fortalecer a toda la base, y creé Vértigo Films, que es la empresa que no solamente hizo Poderoso Victoria, sino que es una empresa productora de largometrajes. Sí. Y dedicada también con su nombre a Hitchcock, así que también metes ahí toda tu cinefilia, porque tu película también muestra, ahí lo puse en un pequeño comentario que le escribí a la película, también muestra tu gran admiración para el western norteamericano, para el cine italiano, incluso le noto como un poco esa cosa retro del cine de comedia italiano de cierta época. Se habla de Roma, se habla de muchas cosas así, y eso está en Poderoso Victoria, y yo te invitaría a que sí hagamos después alguna reunión tú y yo, ya que más gente la haya visto, para realmente hablar también del contenido y de tu estética, ¿no?, que utiliza, porque también creas una serie de choques casi irónicos en la película entre lo que es el drama y la comedia, y el drama ranchero y todo eso. Hay ahí una serie de rompimientos que no son muy, digamos, no te hubiera pagado un estudio de Hollywood, dijéramos, ¿no? También. Bueno, vamos a cerrar nuestra plática sobre Poderoso Victoria, que ahí podrán ver, y ojalá pronto también en los cines, Raúl. Espero que los espacios también de las salas estén abiertos para tu película y la podamos ver y platicar. Y escuchamos lo que es el tema central, cantado por Belén Rodríguez con guitarra, del Poderoso Victoria, así se llama el tema. Vamos a escuchar como para cerrar el segundo bloque contigo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Apenas amaneció en el pueblo la esperanza y el vuelo de un colibrí les regresó la añoranza. Aquí comienza la historia del poderoso. El poderoso Victoria, una estrella de metal, de ese metal oxidado, brilló con fuerza y tumbó aquellos planes malvados al poderoso Victoria. Dios ya lo había iluminado. Bocanadas de vapor soplaba la locomotora. La mole se empieza a mover. Había llegado la hora que una barrica de agar
rugiera abrasadora. Tomando van a la bestia un cuarteto de valientes y a toda velocidad la curva espera indolente cuidaban la trayectoria del poderoso. El poderoso Victoria. Hay que tener mucha fe. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Estamos de vuelta en el tercer bloque. Estamos platicando con Raúl Ramón, Hammurabi Hernández y yo acerca de su poderosa victoria y acerca de la relación entre tren y cine. Para mí es un tema maravilloso. A mí me encanta el tren desde siempre. Soy de familia de ferrocarrilero, desde el abuelo, mi papá, ahí muy metido. Y como ustedes saben, donde uno viva, cerca pasa el tren y cerca se para el tren y todos los días toma uno el tren, casi a donde vaya, a la universidad, al trabajo, mucho se hace en tren y el tren que es estatal juega pues yo diría un rol muy importante en nuestras vidas. Después descubrí, bueno, el tren fue lo que descubrí primero, porque siempre vivíamos cerca de las estaciones y los trenes. Después sí, descubrí el cine y descubrí también que el tren y el cine tienen casi simultánea su nacimiento. Además que los dos trabajan con movimiento, nos dejan ver por una ventanilla, un plano cinematográfico, el resto del mundo pasar. Tienen también en común de que nos abren el mundo siempre que está en movimiento, se diluye frente a nuestros ojos. Y también descubrí que en muchos géneros, como el western, como el thriller con Hitchcock, por ejemplo, en persecuciones, en escapes también, el tren simplemente es el motor del desarrollo dramático de una película. Entonces, cuando vi la película Poderoso Victorio y ahí un niño con una locomotora de juguete, pensé de repente, Raúl Ramón, a lo mejor es ese niño con la locomotora de juguete que no suelta, porque a donde vaya el niño está su locomotora. Y cuando platiqué de eso con Hammurabi, pues él también ahí ve mucho tren en Poderoso Victoria. ¿Cómo ves, Hammurabi? Sí, yo además pensaría que por la época en la que está situada la película, que entiendo podemos hablar que como la Revolución, fotográficamente los trenes eran muy comunes, los archivos de la Revolución, ¿no? Los revolucionarios encima de los trenes en camino a digamos, a la guerra y a la batalla. Entonces, obviamente, pues yo sí me imagino mucho también por el escenario, la localidad de la película, pues todas esas influencias que tuvo de seguro Raúl para conseguir la película. No sé qué piensa Raúl, ¿qué imágenes tuvo presentes cuando fue pensando el guión de Poderosa Victoria? Bueno, la verdad es que todo esto que han dicho es completamente cierto. Me declaro culpable de todo lo que me acusan. La verdad es que yo tengo como, al igual que Anne-Marie, un pasado, una infancia que viví mucho en estaciones de tren con mis papás, incluso a la Ciudad de México viajábamos mucho en Tapatío, ¿se acuerdan? Y
tengo muchas imágenes de mí de niño, viviendo en Hermosillo, por ejemplo, junto al desierto, en donde, pues, Hermosillo, a finales de los 70s, pues, era un pueblito, o sea, no era una ciudad, realmente no había nada interesante que hacer más que ir con mi papá a contar los vagones de los trenes larguísimos, gigantescos que atravesaban la ciudad. Entonces sí, hay mucho de mi infancia en esa película. Eh, Obviamente que pues no soy tan viejo como para remontarme a la revolución, pero sí que tengo como que esta vena romántica por los trenes. Y luego pues leí alguna vez sobre estos tratados de Bucareli. No sé si ustedes saben que el siguiente año se cumplen 100 años de la firma de los tratados de Bucareli, en donde los Estados Unidos, a fin de legitimar unas elecciones sumamente sucias con Álvaro Obregón, lo que hacen es que nos ponen una serie de vetos o de limitaciones para que México no pueda producir tecnología propia. No podemos producir armas, no podemos producir trenes, no podemos producir tecnología. Y es por eso que en México, ahí fue cuando lo aprendí, porque en México solamente hay trenes de segunda y todos los trenes se los compramos a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues a mí me dio mucho coraje, y como todas las artes, siempre se crean a partir de los peores sentimientos. Entonces dije, ¿por qué no podemos hacer nuestro propio tren? Y ese es como el motor de la película, ¿no? Y viene desde la ingenuidad pues de un niño, ¿no? Es una idea tan sencilla que solamente se le podría ocurrir a un niño. Entonces, a partir de allí despega la historia del poderoso Victoria, pero obviamente que hay resonancias de películas como, no sé, como Viento Negro, de Servando González, de películas de la Revolución del Indio Fernández, digo, hasta películas más contemporáneas, pero si bien Expreso de Medianoche, por pensar en alguna de las que me encantan. Pero la mera verdad es que el principal ingrediente de la película es que el tren sea visto por los protagonistas como un sueño inalcanzable, como un proyecto imposible. ¿Me explico? Y a partir de eso que surja esta solidaridad y esta unión y este sentimiento de pertenencia, aunque sea a un proyecto imposible, ¿no? Eso nos pasa a los cineastas todo el tiempo. Sí, claro. Proyecto imposible, pero como bien dice ahí uno de tus personajes importantes, no seré ingeniero para hacer un tren, pero soy ingenioso para imaginarlo. Y finalmente cosas totalmente pues ilógicas, como que el tequila, que es el combustible de ese tren y no el carbón, son cosas de comedia, que algunos elementos hasta absurdos. Lo importante no es eso, de que sea hacer un tren que se mueva con tequila, sino que la idea misma sea la que los mueva, y el sueño mismo. Y por eso también seguramente tu lugar, La Esperanza, se vuelve en un lugar de progreso al final, pero con mucha ironía. Hacer una comedia es como ponerle ironía, ponerle parodia, y hacer también personajes tipificados, ¿no? Está como el ingenioso, el joven medio tontón, que finalmente sí tiene éxito, el tuerto, el manco, el cojo, las monjas que vienen del cine italiano, las importaste claro a México, pero va muy bien, el cura corrupto y el político corrupto también. Claro. Todo eso lo trabajaste en el guión, pero encontraste también tus actores para los personajes, ¿no? Platícanos un poco de eso, si te parece, Rafa. Bueno, lo primero fue el tener el guión. Yo creo que la pieza, la
pieza más importante de todo este proyecto es el guión, porque gracias a eso es que pude atraer a actores de muy buen nivel, de primerísimo nivel, y ellos también a su vez, pues le dieron como que este peso y me dieron a mí, a partir de esta historia que leyeron, me dieron esa confianza, ¿no? Me dieron un voto de confianza de que era una película, era una historia que querían contar, de la que querían ser parte, y esto, pues, comenzamos con Damián Alcázar, después don Edgar Vivar, y luego siguió Joaquín Cosío y Roberto Sosa, y se fueron sumando un montón de personas que honestamente yo no esperaba que todos me dijeran que sí. La verdad es que fue muy sorprendente y muy halagador. Sí, y tuviste locaciones diversas, ¿no? También por ahí vi apoyo de Durango, vi también aquí de Zacoalcos, que me imagino que hiciste quizás al final. Un making of que vi hace muchos años fue donde construyeron esa como de madera, ¿no? Un almacén, sí, un taller. Sí, ¿eso fue un Durango? O platícanos un poco de las locaciones. Claro. Mira, filmamos 5 semanas aquí en Jalisco. Sí. En la Laguna Seca de Sayula, en Zacoalco. Aquí en Guadalajara, en unos foros y en edificios antiguos, históricos. Sí. Filmamos también en Atotonilco. Sí. Y filmamos en Guanajuato también. Este año filmamos todavía una escena. Sí. Porque pues la pandemia nos paró toda la postproducción. Entonces, bueno, filmamos también en Guanajuato una escena, y filmamos en Ely, en Nevada, una estación de trenes que nos rentaron para crear esta atmósfera que nos hacía falta. Pero básicamente, volviendo a lo que decías, este set principal, el taller en donde se construye el tren, ese lo construimos aquí en Zacoalco de Torres. Eso fue aquí. El que nos metió en problemas, eso fue el 2019 que comenzamos la filmación. Ya básicamente la fotografía principal se completó en el 2019. Sí. Y en 2020 estábamos haciendo los efectos visuales cuando llegó la pandemia. Sí. Y los efectos visuales pues tienen la necesidad de filmar ciertas cuestiones contra pantallas verdes y aquello, sí, ¿no? Y mucho de eso pues se terminó completando incluso hasta este año, porque pues la pandemia nos detuvo en muchos sentidos. La empresa, la casa productora, la tuvimos que separar en células. Los muchachos se llevaron las computadoras a sus casas y sí, sus monitores y todo eso, y sí, que ayudarles con todo ese tema. Y bueno, pues hasta este año fue que concluimos algunas de las escenas. Raúl, cuéntanos cómo fue la experiencia de estar en el Festival de Cine con el premio del público. ¿Qué sigue? ¿Cuál es como el siguiente camino para Poderoso Victoria para ir cerrando el programa? Bueno, ahora vamos a estar en el Festival de Cine ya en Los Ángeles. Tenemos algunos compromisos con otros festivales, pero como les platicaba hace ratito, estamos ya a punto de cerrar con los distribuidores, y pues vamos a seguir un poquito más el camino que ellos nos indiquen, ¿no? Nosotros apostamos por una distribución híbrida, es decir, que tengamos salas de cine, pero también que podamos tener acceso a que la gente vea en plataformas la película. ¿La vas a abrir entonces a plataformas bastante pronto? Pues lo que pasa es que tú viste cómo cambió el paradigma, claro, este año. Claro, es casi decir, tiene... Sí. La gente creo que queremos volver al cine, sí, pero pues también el tema de streaming on demand llegó para quedarse, así que pues bueno, tendremos nuestra corrida comercial. Espero que pueda esta corrida ser en toda América Latina,
y que una vez que se haya completado ese theatrical, como le decimos, entonces ya podamos ir a plataformas. Bien. Hammurabi, de todas las películas de tren y cine, ¿cuál es tu preferida? Yo me quedo mucho con la de Hitchcock, en la particular La Dama Desaparece, que casi toda la película sucede dentro de un tren, porque me gusta como el tren casi que es como un artefacto mágico en donde la gente desaparece, literalmente te cambia toda la jugada. Hay como un elemento ahí mágico que me gusta mucho y de suspenso que me gusta mucho en la película. ¿Y la tuya, Ramón? ¿Cuál es tu preferida si te podrías quedar con una nada más? Qué difícil pregunta, no le pregunten eso a un cineasta. A ver, no, yo creo que esta de Agatha Christie, de la novela de Agatha Christie, de asesinato. El asesinato en el Orient Express. Orient Express. Sí. Pero la versión con Peter Ustinov. Sí. Sí, también a mí en los dos casos, el tuyo y el de Hammurabi también, pues es finalmente el tren que es el motor de la historia, ¿no? Ajá. Porque si no hubiera, porque lo que es el movimiento del tren que nos mueve es importante para la historia misma, ¿no? Yo soy como tú también, tengo varias, pero si quieren me quedo con la de Björk, sobre el Bailando en la Oscuridad, y otra de Lars von Trier que se llama Europa, que es como el tren después de la guerra en blanco y negro, es como hipnótico. Así empieza la película, con contar hipnóticamente, así que yo me quedo con esas dos porque pues para cerrar el programa me dan el permiso de quedarme con dos. Y sí, vamos a cerrar, si te parece bien, Hammurabi, si te parece bien, Raúl Ramón, con una rola de Björk de Bailando en la Oscuridad, que es I've Seen It All, lo he visto todo. Aquí en la ventana de Indiscreta de hoy no lo hemos visto todo de Poderoso Victoria, pero sabemos que usted la va a ver y la va a ver pronto. Y le damos las gracias a Raúl a que haya venido a platicar más de su película y en general también del cine en Jalisco. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Hammurabi. Los dejo con Björk. Trees I have seen, the willow leaves dancing in the breeze. I've seen a man killed by his best friend, and lives that were over before they were spent. I've seen what I was and I know what I'll be. I've seen it all. There's no more to see. You haven't seen elephants, kings or Peru. I'm happy to say Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.